Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es viernes 27 de diciembre del 2024. Uno de los muchos mensajes que la UCO encontró en el teléfono móvil del ya ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, era una conversación con el director del gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, David del Campo, en la que, en primer lugar, Lobato le comentaba a Del Campo que Santos Cerdán le acababa de llamar para avisarle de que Pedro Sánchez iba a pedir a Feijóo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Y que, por lo tanto, si Sánchez lo hacía, que Lobato tenía que hacerlo también. Esto fue en marzo de 2024. Al día siguiente, en ese mismo chat, es el director de gabinete del Grupo Parlamentario Socialista quien escribe a Lobato. Y lo hace para contarle la verdadera maniobra que se esconde tras esa orden de Santos Cerdán de ir a por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces aconseja a Lobato que se mantenga al margen. Y el mensaje, se lo recordamos a usted, fue el siguiente. Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene. Y tú también, jueves a jueves, dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña que van a ser como Gran Hermano VIP, y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la CAM. Desde aquel mes de marzo de 2024, las preocupaciones en el gobierno han ido cambiando. Ya no son las elecciones en Cataluña, o si Puigdemont va a dejar a ella gobernar, o que María Jesús Montero no fue capaz de sacar adelante unos presupuestos, son otras. Fíjese usted cómo estamos despidiendo el 2024. Por eso, esos mensajes entre Lobato y el director de gabinete de su grupo parlamentario ahora nos hacen entender que cada vez que se pone en marcha la operación dar caza a Isabel Díaz Ayuso es sin duda señal de debilidad, de que hay algo urgente que tapar. Sin embargo, hombre, hay cosas que siguen siendo incomprensibles en la estrategia política de Pedro Sánchez, porque elegir como destino de vacaciones, se lo contamos ayer en este programa, el pueblo del imputado Barrabés, donde comenzó todo y al que no iba el matrimonio Sánchez Gómez desde 2018, debe tener alguna explicación que, al menos a nosotros, sinceramente, se nos escapa. Pero con el presidente del gobierno de vacaciones hasta en principio el lunes, y viendo que la actividad en algunos juzgados no se detiene ni por Navidad, ha habido que recurrir a un activo que nunca defrauda. Al ministro que llevaba una temporada bastante larga ocupado en sus asuntos, en los que respectan a su ministerio, pero al que en realidad se le eligió por otros atributos. Hoy Óscar Puente, ministro de Transportes, ha estado en una entrevista en Onda Cero y ha mostrado los ánimos con los que el gobierno despide este 2024, porque lo ha vuelto a hacer. Lo que no tiene sentido es que, porque esto haya sucedido, llevemos 9 meses en los que este país baila al son que marca Isabel Díaz Ayuso. Esto es tremendo. O sea, es tremendo. Y subraya hasta qué punto ha llegado este personaje a ser tóxico para este país. Es de una toxicidad terrible. Y a lo mejor algún día nos daremos cuenta si nos merece realmente la pena. Es decir, si Isabel Díaz Ayuso es esa gran lideresa para el futuro de nuestro país, que nos compensa que todo el país baile al son que ella marca. Incluidos Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, juzgados, etc. Para el ministro Óscar Puente, que se refiere a una presidenta regional como este personaje tóxico, Isabel Díaz Ayuso ha pasado a controlar desde el Tribunal Supremo al juez Hurtado, al juez Puente, al juez Peinado, al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, también incluso a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, y hasta la Fiscalía General del Estado. El caso Begoña Gómez también es obra de Ayuso. Estamos asistiendo a una causa en la que a quien se investiga es a la esposa del presidente y es una causa mutante. Es la causa del objeto procesal mutante. Si uno se lee la denuncia que esta gente de Manos Limpias ha presentado, esto empezó por Air Europa.
Empezó porque esta señora había recibido una subvención. Eso ya ha desaparecido del objeto procesal. Fíjese, empezó por ahí y va a acabar con la asesora. Esto no, yo no lo he visto en mi vida. A mí alguien me trata de convencer de que esto no es una causa prospectiva, es que, vamos, me llevan los demonios. Y ya el colmo de los colmos que hemos visto hace unos días es ver al juez preguntarle a un testigo, a un señor que comparece en el procedimiento con la obligación de decir verdad, es decir, sin ni siquiera tener protegidos sus derechos, por preguntas que le pueden incriminar, diciéndole que se ha contratado a esta persona porque era la mujer del presidente del gobierno, apoyándose en la declaración de una testigo que no dijo eso, que se ha inventado. Y esto pasa en este país desde la dichosa filtración de aquel correo que le puso en evidencia a la señora Díaz Ayuso. El caso Begoña Gómez saltó a los medios el 29 de febrero. Y además con el siguiente titular del Confidencial. El comisionista del Ministerio, que era entonces, como nos referíamos, a Koldo, y Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, se reunieron con la mujer de Sánchez para preguntarle por negocios. Y la filtración del correo con los datos confidenciales del novio de la presidenta madrileña fue la noche del 13 de marzo, un día después de que la ministra Montero se fuera de la lengua en los pasillos del Congreso. Pero para todos ustedes que se anden preguntando a dónde quiere ir a parar el ministro Puente mezclando todos los casos judiciales que acumula su gobierno con la mano de la presidenta, de una presidenta autonómica del PP, aquí tienen su respuesta. ¿Por qué la pieza batil es el fiscal general del Estado? Pues porque al final al que se busca no es al fiscal general del Estado, ni es a Begoña Gómez, ni es al hermano de Pedro Sánchez. Al que se busca es al presidente. ¿Se dan cuenta de que el fiscal general del Estado ya está en la estrategia de defensa para el gobierno al mismo nivel que la esposa del presidente? Y el objetivo, él, dicen, Pedro Sánchez. Y no ha sido el único. Este que van a escuchar ahora es Óscar López, ministro también para la transformación digital y función pública, y candidato a liderar el PSOE de Madrid en su nuevo papel de azote de Ayuso. Bueno, yo creo que el ministro Puente tiene razón en poner el acento en que la señora Ayuso y seguramente quien está detrás siempre, que es el señor Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, han decidido poner en marcha una política en la Comunidad de Madrid que es el dedo y la luna, que es hablar siempre del dedo para no fijarse en la luna. Y eso es lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Una presidenta que está obsesionada con atacar a todas horas al presidente del gobierno, en lugar de gobernar para los madrileños y las madrileñas. Por lo tanto, yo le pediría a la señora Ayuso y a la Comunidad de Madrid que se centren en la gente, en los madrileños, en los más de 7 millones de hombres y mujeres que viven en esta comunidad, y no en estar obsesionada desde por la mañana hasta la noche con el presidente del gobierno, y además con una política basada en el insulto, la crispación, la descalificación todo el día. Es Ayuso la que está obsesionada con el presidente del gobierno día y noche. Asunto muy distinto es cuando a un ministro del gobierno se le pregunta por el comisionista, por Víctor de Aldama. Un ministro que ahora mismo, claro, no sea Ángel Víctor Torres, sobre quien, por cierto, hoy hay novedades. Más se las vamos a contar ahora. Y a quien sus compañeros de gabinete siguen dejando bastante solo. Escuchen cómo valora Puente la foto de Aldama en la tercera planta de Ferraz. Me produce pena, me produce indignación, cierta rabia, ¿no? Porque yo he escuchado a Aldama hablar y francamente, o sea, qué sujeto, ¿no? Que eso se nos haya acercado. Es que no doy crédito, sinceramente. Y esto a mí me da mucha rabia porque a un partido como el nuestro estas cosas le hacen mucho daño. Que eso se nos haya acercado. Ahora que ya no le pueden negar, porque ahora ya no se le puede negar, el problema resulta que es que se le haya abierto la puerta al Aldama y no los asuntos delictivos en los que participaron presuntamente y que se investigan en los tribunales. Por ejemplo, el caso Ábalos. Hoy, fíjense, porque Puente ha salido en parte en su defensa. Creo que de lo que se trata es de que el que la hace, la pague, sea quien sea. Si José Luis la ha hecho, pues lo siento. Que la pague. Lo siento, lo digo además con dolor de mi corazón por lo mucho que le he apreciado, ¿no? Pero es lo que hay, y si no la ha hecho, que no la pague. ¿O es que queremos que la pague si no la ha hecho? Yo no.
yo quiero que se haga justicia. Permitió que en el entorno del ministerio y en su propio entorno se moviera gente que bueno, pues yo creo que era evidente que no debía haber estado ahí, y que si ha cometido algún hecho ilícito, desde luego es porque alguien permitió que se acercara y que estuviera en un entorno en el que no debía haber estado. Pues eso, que se le abrió la puerta a Aldama. Por cierto, que hoy se ha reunido la Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso para comenzar la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para José Luis Ábalos. Recuerden que al estar aforado, por ser diputado, la justicia debe pedirle a la Cámara Baja el suplicatorio para poder actuar contra él. Sin la aprobación del Congreso, el exministro no puede ser procesado. La comisión ya ha dado el primer paso, ha aprobado por unanimidad dar el plazo a Ábalos hasta el lunes 13 de enero a las 10 de la mañana para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. A las 12 de ese mismo día han convocado una nueva reunión por si el exministro quiere comparecer ante la comisión y, bueno, pues por si quiere defenderse verbalmente. Ábalos tiene dos opciones: presentarse y comparecer o directamente no hacerlo. Si no comparece y presenta alegaciones, se votarán las conclusiones para elevarlas al Pleno del Congreso. Si comparece, la comisión se volvería a reunir a las 4 de esa tarde para cerrar las conclusiones y ya enviarlas a pleno. Bueno, en cualquier caso, el trámite no se completaría hasta febrero porque, de acuerdo con el reglamento del Congreso, el suplicatorio será sometido a votación en el primer pleno ordinario que tenga previsto celebrar la Cámara. Y como enero es inhábil en las Cortes, pues ya nos iríamos al siguiente mes, a febrero. Una vez que se celebre el pleno, en el plazo de 8 días, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pues tiene que trasladar el resultado de la votación al Supremo, diciendo si concede o si deniega su petición. Ya ven ustedes que es un poco lioso todo el trámite. Todo apunta que saldrá adelante porque el Partido Socialista ya ha avanzado. Esta mañana, por cierto, lo hacía en esa misma entrevista en Onda Cero el ministro Puente, que van a votar a favor del suplicatorio pedido para José Luis Ábalos. Pero les hemos hablado de más novedades de la trama. Del ministro que empieza, Borja Medina, muy buenas noches, a tener muy complicada su defensa. Este viernes el diario El Mundo ha vuelto a publicar una nueva entrega de las conversaciones entre la trama del caso Koldo y el gobierno canario del socialista Ángel Víctor Torres. Ayer ya les contamos que el comisionista Víctor de Aldama recibió en tiempo real expedientes y órdenes de pagos internos del gobierno canario relacionados con sus operaciones de venta de mascarillas. Hoy El Mundo cuenta cómo la trama urgía a Ángel Víctor Torres a pagar todas las facturas pendientes por esa compra de mascarillas. El intercambio de mensajes se produce entre el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, y el número 2 de Torres en el gobierno canario, Antonio Olivera, que es actual jefe de gabinete del ministro. Koldo le traslada a Olivera el profundo malestar de Víctor de Aldama y la tensión que estaba provocando el retraso en los pagos por importe de 12 millones de euros que el gobierno canario tenía pendiente de pagar a la empresa de la trama. Por eso el viceconsejero de Canarias le intenta tranquilizar, y abro comillas, depende de los bancos entre los que hacer la transferencia. Si es el mismo, le llegará hoy, cierro comillas. A lo que Koldo García le responde: ok, gracias, es importante que llegue hoy para relajar la situación. La mano derecha de Ángel Víctor Torres continúa tranquilizándole. En cualquier caso, ya tienen todos los documentos. Y si se meten en el sistema, les saldrá que está pagada. El entonces asesor del ministro Ábalos vuelve a contestar, abro comillas, ok, mil gracias, ahora se lo digo. Cuando cierres el expediente de lo otro, dímelo para decirlo. Cierro comillas. Koldo le deja claro Esmeralda en todo momento al número 2 del gobierno canario que le iba a trasladar inmediatamente la información a Víctor de Aldama. Bueno, la corrupción en el gobierno ha centrado buena parte hoy del balance de año que ha hecho el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Arropado por la dirección de su partido, el líder de los populares ha augurado un 2025 aún más complicado para Pedro Sánchez. El 2025 de este gobierno discurrirá entre los juzgados y Waterloo y quizás algo de Franco. Medio gobierno de España está involucrado directa o indirectamente en una causa judicial. Otro medio ni se sabe que existe desde el punto de vista de las soluciones prácticas. Y respecto a la familia directa del presidente, ¿qué decir? Sobre todo, ¿qué no diría él mismo
si fuese otro el que gobernase. Bueno, Feijóo ha dicho que está preparado para un posible adelanto electoral, ha situado al Partido Popular como la única alternativa, ha dicho él, que tienen los españoles, el único partido que saca adelante leyes, que no cede a chantajes, y ha sido rotundo, no se va a reunir en su caso con el fugado, con Puigdemont, ahora que estamos pendientes de ver si se concreta esa foto que tiene pendiente el presidente del gobierno con el fugado, o que al menos parece que se está tratando de cerrar. Respecto a esos pactos, a esos acuerdos puntuales a los que ha llegado el Partido Popular con Junts en el Congreso de los Diputados para algunas votaciones, bueno, pues el Partido Popular o el presidente del Partido Popular ha dicho que en su caso no son los que cambian de posición, que ellos mantienen sus principios y que ahí están las coincidencias. Hay una cosa fundamental, y es que a mí no me importa coincidir para bajar impuestos a los españoles, ni me importa coincidir para cumplir mi programa electoral. Al contrario, coincidir para cumplir el programa electoral sin chantajes, sin amenazas, es lo que debe de hacer alguien que quiere optar a la presidencia del gobierno. Maite Loureiro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Esmeralda. Tú has estado, Maite, en el espacio Jorge Juan de Madrid, que ha sido hoy el lugar elegido por el Partido Popular para hacer balance del año. Y, hombre, Maite, no es, y lo sabes, no es por hacerte la pelota, pero ha sido la periodista que le ha planteado al Partido Popular la pregunta más oportuna, teniendo en cuenta el momento judicial en el que nos encontramos. La vamos a escuchar y ahora te pregunto, Maite. Quería preguntarle dos cuestiones. Usted ha descrito un año judicial que le espera en 2025 al Gobierno muy intenso. No sé en qué medida cree que cabe en esa agenda que viene marcada por todos los casos de corrupción del Ejecutivo, las propuestas sociales que usted ha ido presentando a lo largo de 2024. Y, en segundo lugar, ha dicho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no descarta la posibilidad de llamar a la comisión de investigación en la Asamblea a Pedro Sánchez. No sé si el próximo año va a ser el año en el que le veamos comparecer en la Comisión Coldo del Senado. Cuando un partido es capaz de aprobar 14 leyes con su mayoría absoluta en el Senado y todas y cada una son bloqueadas en el Congreso de los Diputados, cuando un partido presenta leyes en el Congreso y también son bloqueadas en la mesa del Congreso, es evidente que tiene una alternativa. Y esa alternativa está boicoteándose permanentemente por parte del Gobierno. Por tanto, claro que vamos a seguir presentando. Nuestro objetivo es hacer oposición y proposición. Llevamos 400 días levantando un muro. Y el objetivo de estos 400 días básicamente fue meter más hormigón a ese muro. Nuestro objetivo es finalizar con los muros, tender puentes y hacer propuestas. Maite, yo he estado escuchando la rueda de prensa íntegra, en directo. Y yo no he entendido la respuesta. Yo lo tengo que confesar, era muy sencilla. Sí o no se va a llamar en 2025, va a ser el año en el que vamos a ver a Pedro Sánchez sentado en esa comisión de investigación del Senado. No hace falta entrar en calendarios, sí o no. Maite, prudencia, estrategia, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Cómo has interpretado esa respuesta? Buenas ausencias, ¿no? Porque ha habido repregunta incluso y no se ha producido finalmente esa respuesta por parte de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? En el partido son prudentes y es difícil, yo creo, que pase de 2025 esa comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión Coldo del Senado, porque al final lo que esperan un poco en la formación es que se vayan desvelando nuevas informaciones de manera permanente, como estamos viendo, sobre todo por el lado del Víctor de Aldama, pero también que se desvele finalmente el destino de todo el entorno de Pedro Sánchez en cuanto a si hay o no apertura de juicio oral de los imputados, es decir, de su hermano, de su mujer o del fiscal general del Estado. Una forma de que se estreche, podríamos decir, ese cerco de la corrupción sobre el presidente del Gobierno para que se produzca el momento propicio, creen en el Partido Popular, y llamarle de esa manera a comparecer en la comisión con lo del Senado. Lo que pasa que es verdad que generada tanta expectación en torno a este hecho, luego puede provocar que se baje de alguna manera ese suflé, ¿no?, que esperan tanto en esa comparecencia, como si fuera una especie de última bala en la recámara que utilizar en un momento muy concreto y adecuado. Pero bueno, en cualquier caso es una estrategia que es por la que han optado, la de esperar y de alguna manera que ya acuda, al menos la primera vez que pueda ser llamado a declarar, con una gran expectación mediática, especialmente también volcados en que el foco a nivel internacional se sitúe en esa primera citación de Pedro Sánchez en el Senado, y conocer un poco
qué es lo que pueda desvelar, aunque es verdad que se trata de una comisión que, como mucho, depura responsabilidades políticas y son conscientes también en el Partido Popular, de ahí que no quieran chocar, ¿no?, de alguna forma con la agenda judicial que pueda ir avanzando a lo largo del próximo año. Maite, el Partido Popular yo creo que tiene un reto muy importante en el año 2025 porque será un año decisivo en muchos aspectos, principalmente en el asunto judicial. Sánchez nos dijo ya el lunes en esa rueda de prensa de balance de final de año que no hay oposición en España. Y, hombre, Óscar López a Madrid, Pilar Alegría, Aragón, María Jesús Montero, Andalucía, Diana Morán, Valencia, todos estos movimientos que estamos viendo en estos últimos días, o este cartel nos hace pensar que la estrategia ahora mismo en el Partido Socialista pasa por blindar las federaciones, por atrincherar el sanchismo, más que pensar en una victoria electoral, yo creo, ¿no?, que esto es muy revelador. Hoy Feijóo nos ha dicho que está preparado para un posible adelanto electoral. ¿De verdad es la sensación que ahora mismo se respira en Génova? Porque no parece que las cosas vayan por ahí, al menos en Ferraz o en Moncloa. No parece tampoco que tengan demasiadas esperanzas en ese hecho en el Partido Popular. Es evidente que lo desearían, ¿no?, que se pudieran convocar esas elecciones anticipadas y de nuevo ganarse la revancha, ¿no?, frente a Pedro Sánchez después de lo ocurrido hace apenas un año. Pero no tienen demasiada confianza en que efectivamente el presidente del gobierno acabe adelantando elecciones. Lógicamente siempre van a defender que ellos están preparados, así es, están deseándolo, pero sobre todo el termómetro yo creo que se va a situar en esa negociación presupuestaria, en saber exactamente si son capaces o no de aprobar esas cuentas públicas. Es un poco, ¿no?, el baremo que vamos a tener para saber si es capaz de agotar o no la legislatura, y es en lo que están ahora mismo en el Partido Popular, en comprobar exactamente si finalmente Puigdemont es capaz de nuevo de rescatar en el último momento a Pedro Sánchez, de insuflarle oxígeno y de esa manera pues ya afrontar una oposición larga, quizá más larga, ¿no?, de la que cabría esperar en un primer momento, dado que siempre han insistido en que es una legislatura muerta, que no tiene suficientes apoyos, que los socios no dan estabilidad, que es un gobierno muy débil a nivel parlamentario, pero que, bueno, al final, si consigue aprobar esos primeros presupuestos, es cierto que tendría cierta viabilidad para continuar la legislatura. Esto es más curiosidad, Maite, ya la última pregunta. ¿Por qué el espacio Jorge Juan y no la sede de Génova para esta rueda de prensa de balance de final de año? Bueno, pues lo estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Las comparecencias, sobre todo las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, se realizan en hoteles de Madrid. Lo cierto es que la sede está en obras. La sede de Génova se está renovando a nivel interno, entonces dependiendo un poco, yo creo que de cómo se ideen esas obras y de los sonidos o los ruidos que pueda haber durante las ruedas de prensa, se eligen en determinados momentos salidas fuera. Es verdad que el espacio Jorge Juan ha sido también elegido por el partido en la presentación de la candidatura a las elecciones europeas. Es, digamos, un poco simbólico, ¿no?, a nivel interno, porque ellos presumen mucho de ese resultado obtenido el pasado mes de junio. Consideran, de hecho, que si la distancia porcentual se hubiera mantenido, se hubiera producido también en unas generales, habrían conseguido gobernar. De ahí que, bueno, pues el cierre de año como colofón y también afrontar el nuevo 2025, pues es un buen lugar, ¿no?, para llevar a cabo ese balance de año que ha hecho Alberto Núñez Feijóo. Maite Loureiro, muchísimas gracias como siempre y feliz año, porque creo que ya te marchas unos días de vacaciones, así que disfrútalo. Sí. Gracias. Buenas noches. Feliz año, Esmeralda. Un abrazo. 8:24 minutos, 8:25 ya, minutos de la noche de este viernes 27. Es viernes, pues la columna de Agapito Maestre. Pido la paz y la palabra, la imaginación. El lenguaje de la imaginación es plural, diverso y rico, como la vida de cada uno de ustedes. ¿Quién al mirar los movimientos de un caracol no ha imaginado su poder de esconderse en su caparazón? ¿Quién al mirar un gato calentándose al sol no se ha convertido en ese ojo vigilante y sentido todos los saltos potenciales en ese voluptuoso sopor? ¿Quién no ha atribuido una pequeña novela a la gente que pasa por su lado? ¿Quién no se ha puesto en el lugar incluso de cosas inanimadas y conocido alguna nueva experiencia moral al seguir los movimientos de las estrellas o de las amapolas? Sigan, queridos oyentes, poniendo ejemplos de imaginación similares a los que pone el filósofo Santayana.
Descubrirán que la imaginación es individual e intransferible. Desconfíen siempre de la imaginación social, rara vez coincide con la personal. La capacidad de cada uno de ustedes que tiene de penetrar en otros cuerpos e imaginar la nueva y profunda vida que podría llevar en ellos, afortunadamente pertenece solo y exclusivamente a ustedes. No despotriquen de su capacidad imaginativa. Cuídense de no caer en el error de los falsos realistas. No digan a la ligera, por favor, no lo digan, todo eso de la imaginación es mera palabrería. No digo yo que no contenga algo de vana música y mala poesía, pero no crean que nuestro conocimiento corriente, cotidiano, sobre lo que ocurre en las mentes de los demás hombres no está compuesto de mejores elementos que los del lenguaje de la imaginación. También aquí tiene razón el filósofo español que siempre escribió en inglés. En fin, amigos, para profundizar en la historia de la imaginación, no puedo dejar de aconsejarles la última edición en la editorial Libros del Innombrable de la obra de Ignacio Gómez de Liaño, El idioma de la imaginación. Feliz fin de año e imaginativo 2025. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.